Amén. Dios les bendiga también a los hermanos que ven este mensaje. Sean bienvenidos a la presencia del Señor. Amén. Hermanos, hoy es un tema con respecto a una virtud de Dios. Sobre nosotros. Gloria al Señor. El tema de hoy se llama la soberanía de Dios. Amén. Y saben, el tema refiere a que nosotros, yo creo que todo el mundo a veces, incluso si creen o no creen en Dios, lo incluyen en algunas frases, ¿sí? Antes de emprender algo o cuando alguien le comenta a otro lo que va a hacer o tiene un plan, ¿sí? O juntos han quedado en acuerdo para algo, llegan a frases como si Dios quiere, a ver qué dice Dios, o hay una que dicen muy en común aquí en México, se dice, a ver qué Dios dice. Y eso está muy mal. Esa última que dije está muy mal, porque está mal pronunciada. Si nosotros decimos, a ver qué Dios dice, es como si pusiéramos una fila de dioses y después de mi plan decir, a ver qué Dios dice, a ver cuál Dios dice de todos. ¿Sí? Por eso tenemos que erradicar de nuestros labios esa frase. No se dice, a ver qué Dios dice. O sea, a ver qué Dios, Huitzilopochtli, Buda, Krishna, no sé, Thor, son dioses de las mitologías. Entonces no vamos a decir, a ver qué Dios dice. No, se dice, a ver qué dice Dios. Se dice, a ver qué dice Dios, refiriéndonos a solo uno. A que es solo uno. Amén. Por eso, muchas veces las frases tenemos que analizarlas y aterrizarlas en nuestra mente, ¿sí? Ver realmente qué estamos hablando. Y la mayor parte del mundo, la tradición dice eso. A ver qué Dios dice. Como tienen muchos dioses, pues a ver cuál dice, ¿no? El de la lluvia, el del sol. No, se dice a ver qué dice Dios. Pero hay una de las que acabo de hablar que en la mayoría todos decimos, ¿sí? Si tengo un plan y le comento a alguien más, ¿sí? Decimos, pues si Dios quiere, vamos a hacer esto. Y a veces se nos olvida. Y estamos en una conversación con alguien más y le decimos, pues si Dios quiere, voy a hacer esto. ¿Sí? O a veces se me olvida decir, el si Dios quiere, solo voy a hacer esto. Y el otro te corrige, si Dios quiere. Ah, sí es cierto, si Dios quiere. ¿Sí? Pero no entendemos todo lo que implica esta articulación. El articular esta frase de si Dios quiere, ¿sí? Incluye admitir, recibir, aceptar la voluntad de Dios sobre cualquier plan que hayamos empezado, sobre cualquier cosa que hayamos empezado. Lo decimos de una manera quizá ignorante. Ignorante no es una falta de respeto, ¿sí? Ignorante es alguien que ignora algo, ¿sí? Yo soy ignorante de muchas cosas, ignoro muchas cosas, ¿sí? Somos ignorantes de muchas cosas. Yo conozco unas, ¿sí? El hermano Adolfo conoce otras, la hermana Ami conoce otras, y así, ¿sí? El hermano Daniel sabe otras cosas. Ignoramos algo. Pero entonces si decimos si Dios quiere, no nos damos cuenta de verdad lo que están confesando de nuestros labios.
¿sí? Entonces planificamos cosas, ¿sí? Y hemos dicho si Dios quiere, pero muchas veces esas cosas precisamente no salen como nosotros queríamos. O tienes una vida cotidiana y ese día te pasaron otras cosas muy diferentes y dices, hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿sí? O hoy no ha sido un buen día, ¿sí? O sales a tu trabajo y realizas ciertas actividades, pero no salen como tú quieres y te enojas. Pero tú acabas de decir en la mañana, voy a hacer esto si Dios quiere, ¿sí? Y Dios permitió que hicieras ciertas cosas, pero si no salen como tú quieres, nos enojamos. Y entonces llegas al punto de entonces rechazar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al verdadero mensaje del día de hoy, que Dios es soberano. Amén. Vamos a leer Salmos 115:3 para empezar. Salmos 115:3. Gloria al Señor. Salmos 115, verso 3. Amén. Dice la palabra del Señor. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Él quiere, hace. Todo lo que Él quiere, hará. Todo lo que será hecho en cualquier lugar, en cualquier momento, es la voluntad de Dios. Todo pasa porque Dios lo permite, porque Dios quiere, ¿sí? Así que vamos a ver esto en algunos ejemplos. Suponemos que alguien se levanta todos los días a las 7 de la mañana porque va al trabajo, pero su vida la ha sometido a la voluntad de Dios, ¿sí? Su vida la pone o la somete a la voluntad de Dios. Y todos los días dice, si Dios quiere, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. Pero si un día se quedó dormido y no se levantó a las 7 de la mañana, se levantó a las 8, se levantó a las 9, ¿qué hacemos? Nos enojamos, ¿sí? Nos enojamos y andamos de malas o hacemos cosas, pues a veces enojados, que no son agradables, ¿sí? ¿Y si esa fue la voluntad de Dios? ¿A qué me refiero? Tiene que haber dos aspectos. Alguien te dirá, no, no era la voluntad de Dios, fue tu distracción la que no puso el despertador. O quizá alguien más dirá, no, te desvelaste y no dormiste lo suficiente y te quedaste dormido. ¿Cierto? Hay varias respuestas a eso, al desvelo, a que alguien se quedó dormido y no llegó temprano al trabajo. Pero ¿qué creen? En cualquiera de las tres, si el error o la consecuencia fue sobre la persona, en las tres que hablamos hoy fue la voluntad de Dios. Todo lo que pasa, todo lo que sucede es porque Dios lo permitió, ¿sí? No es que haya sido el plan de Dios, es que Él permite todo para su plan, para su voluntad. Y vamos a verlo más adelante el por qué.
todo lo que pase. ¿Sí? Y a lo que le echemos la culpa o al error que nosotros queramos, esa era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él hace lo que Él quiere. Y nada pasa, que Él haya perdido el control. Nada pasa que Él se le olvidó, se le pasó a Dios. Él no pierde el control. ¿Nosotros tenemos errores? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Por tanto, tenemos que vivir en una disciplina en Cristo. Pero aún los errores fueron permitidos por Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos. ¿Sí? Pero era la voluntad de Dios. Todo lo que pasa, ¿sí? Así que si algo no pasa como hemos planeado, era la voluntad de Dios. Pero nosotros nos enojamos porque decimos, es que Dios no lo quiso así o Dios lo quiso así. Por eso entonces, ¿quieres tu voluntad o la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque me ha pasado que a veces yo voy tarde al trabajo y voy hasta presionado o quizá hasta enojado porque voy tarde. ¿Pero qué crees? Que ese día también era la voluntad de Dios. No creo, mi Señor, en el trono, en los cielos, diga, se me pasó despertar a mi hijo temprano. No. Quizás son mis consecuencias porque yo llegué a ese error, pero ese error en la voluntad de Dios me servirá de algo. ¿Sí? Dios es soberano. Todo lo que pasa es voluntad de Dios. Si algún plan no pasa como tú quieres, Dios lo permitió. ¿Sí? Él es el que tiene la última palabra. Y en toda la creación no hay alguien que esté por encima de Dios. No hay nadie, no existe nadie, ningún ser en toda la creación, en todo el universo, vamos a hablarlo así. Nadie está por encima de Dios. A Él no se le pasa nada. Todo está en su mente. Nuestra mente es pequeña, es corta. No alcanza a comprender la inmensidad de su perfección y grandeza. ¿Sí? No podemos cuestionar nada de lo que nos pasa todos los días y pensar, Dios, ¿por qué permitiste esto? Es su voluntad, Él lo permitió. Sí, a veces yo cometí el error, a veces yo me equivoqué, pero ¿qué crees? Todo es voluntad de Dios y lo vamos a aprender por versos. Isaías 45, 6. Amén, gloria al Señor. Isaías 45, del 6 al 13. Gloria a Dios. Isaías 45, del 6 al 13. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor, del 6 al 13. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Vamos a detenernos ahí. ¿Quién da la paz? Dios. Pero también, ¿quién da la adversidad para una contienda? Dios. Entonces, si tenemos una lucha, una prueba o una consecuencia por nuestros actos, ¿quién la permitió? Dios. Entonces, si me pasa algo, que me equivoqué, me quedé dormido, me pasó esto, no salió mi plan, no funcionó lo que yo había planeado, lo que yo pensé, si no salió como yo quería, aquí dice que Él dio también la adversidad. Él da todo. Dice que formó la luz y creó las tinieblas. ¿Sí? Nos damos cuenta que aún
Las tinieblas, Él las creó. ¿Por qué? Hay un mal concepto allá afuera de que Dios es luz y Satán es tinieblas. Mentira. Satán es adversario nuestro, no de Dios. Satán es nuestro adversario, no de Dios. El mismo Dios creó todo. Porque dice, no, la luz solamente es, las tinieblas, perdón, es ausencia de luz. Sí, eso dicen en la ciencia. Pero ¿qué dice Dios? Que formó la luz y creó las tinieblas. Porque dicen, pero ¿qué había antes del sol? Había luz. Él es luz. Él formó la luz. No necesitaba de un sol. Él es luz. Y formó las tinieblas. Él es el que hace todo. No podemos decir, no, esto es oscuridad. No, Él permite todo. ¿Sí? Dice que hace la paz y crea la adversidad. Hasta los conflictos, como consecuencia, como lucha, como prueba, dice que Él la creó también, la adversidad. Entonces, si no pasa o no sucede como yo había querido, ¿qué crees? Y me causa conflicto, Él lo permitió. Él es soberano, pasa todo como Él dice. Después dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Sí? Toda la creación es por su mano. Todo. ¿Sí? El fruto de la tierra, el ejército de los cielos. ¿Sí? ¿Y quién de ellos le dirá a su hacedor, ¿qué haces? El tiesto es un recipiente de barro. ¿Sí? Dice el 9, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Sí? El tiesto es un recipiente de barro, nosotros somos recipientes de barro. Fuimos tomados del polvo, del barro, y fuimos formados. Somos recipientes que almacenan, que atesoran, ¿sí? Que guardan cosas. Pero ¿qué vamos a guardar? El tiesto, el barro le dice a su hacedor, ¿qué haces? ¿Lo cuestiona? No. El alfarero hace como a él le place. Pero hay de aquel tiesto, aquel humano, aquella persona que quiere pleitear con Dios, que quiere discutir o enjuiciar a Dios y decirle, ¿por qué haces esto, Dios? ¿Por qué me pasa esto? Hay de aquel que dice en su mente y corazón que puede cuestionar a Dios cuando Él es soberano del universo. Él hace lo que quiere, permite lo que quiere. ¿Quién podrá decirle a Dios, hey, aquí tu obra no tiene manos, está mal? No, todo lo que haya pasado es porque así lo quiso Dios. Él es soberano, Él es Rey de Reyes. Él manda y se hace, ¿sí? Dice que sus manos se extendieron, crearon al hombre y extendieron los cielos y a todo su ejército mandó.
Él manda sobre toda la creación, aún fuera de lo que vemos. Todo obedece a su palabra, hace lo que Él quiere. Todo el ejército del cielo se somete a su voluntad. ¿Sí? Ay de aquel que quiere cuestionar a Dios. Y pensar, más aún de aquel que piensa que a Dios se le fue de las manos. Job 5:18. Amén, gloria a Dios. Job 5:18. Amén. Dice Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Nosotros tenemos que ver que muchas veces cuando nos enfermamos, somos culpables de esa enfermedad. No nos hemos cuidado, no hemos tenido el control de lo que consumimos, no hemos pues tenido como un orden, ¿sí? Y lo vemos como nuestra consecuencia. Pero ¿quién permite que llegue esa enfermedad? Dios. Él lo permite. Es consecuencia de nuestros actos, pero es voluntad de Dios que llegue la enfermedad. Porque hay quienes viven de la misma manera en excesos y no se enferman. ¿Sí? Es voluntad de Dios. Aquí dice que Él hace la llaga y Él también la venda si quiere. Él hiere y sus manos curan. Muchas veces cuestionamos a Dios cuando nos enfermamos. Nosotros tenemos que verlo como consecuencia de nuestros actos, sí, pero también eso fue voluntad de Dios. A Él no se le fue de las manos y va a pensar, ay, mi hijo se enfermó porque hizo esto. Ay, no veo a un Dios todopoderoso que se lamente porque algo se le fue de las manos. No veo a mi Dios todopoderoso sufrir o lamentarse porque sus hijos reciben las consecuencias. No, Él lo permitió. Él hace lo que quiere. Nosotros tenemos que buscar y rogar que Dios sane, porque también eso es su voluntad. Si para Él le parece bien sanar, amén. Porque muchos son sanados en milagros y muchos no. A muchos sana la medicina y a muchos no. Todo es voluntad de Dios. Si Dios quiere. Nadie puede llegar y decir, yo declaro, yo decreto que eres sano. No, espérate, tú no eres soberano. No puedes poner entre la espada y la pared a Dios. Él hace lo que quiere. Él hiere y sus manos curan. Él hace su voluntad. ¿Sí? Ruth 1:21. Amén, gloria al Señor. Ruth 1:21. Es como el sexto o séptimo libro. Ah, no. Sí. Ruth 1:21, dice la palabra del Señor. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Amén. Otra vez, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso
me ha afligido. ¿Me ha afligido? Ruth Noemí hablando en ese momento, relataba o resumía su historia. Cuando se fue de ese lugar, se fue con esposo e hijos. ¿Sí? Lamentablemente, al pasar el tiempo, murió el esposo y murieron los hijos. Una de sus nueras regresó a su tierra y una iba con ella y le acompañaba. ¿Sí? Pero ella dice, yo me fui llena. ¿De parte de quién? De Dios. Llena no hablaba o no se refería en cuestiones monetarias. Ella se sentía satisfecha. Tenía matrimonio, tenía hijos, tenía familia. Se sentía realizada. Iba llena. Iba completa, no necesitaba más. Pero dice, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella sabía que había sido ¿quién? ¿Voluntad de quién? De Dios. Dios me los dio y fue voluntad de Dios que me los quitó. Dice, el Todopoderoso me ha afligido. Dios le exaltó dándole su familia, sus hijos, nueras, tenía una familia, pero también dice ella, Jehová me afligió y no lo cuestionó. Ella sabía, estaba consciente de que no podía, no tenía la autoridad ni las palabras para cuestionar la voluntad de Dios. Jehová me exaltó y Jehová me afligió. Él exalta y aflige a quien Él quiere. ¿Sí? Primera de Samuel 2, del 3 al 10. Primera de Samuel 2, del 3 al 10. Amén, aleluya. Primera de Samuel, capítulo 2, del 3 al 10. Ay. Amén, gloria al Señor, dice la palabra de sí. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Nos empieza a hablar de que todo lo que pasa es voluntad de Dios. Él es el Dios de todo saber. ¿Sí? Los arcos de los fuertes son quebrados. ¿Sí? Los fuertes son fuertes hasta que Dios dice. ¿Sí? Pero también dice que los débiles se ciñen de poder hasta que Dios dice. Todo pasa porque Dios lo dice. Si mi vida se derrumbó, fue como consecuencia posiblemente de mis actos. ¿Sí? Porque Dios lo permitió. Era voluntad de Dios. Dice, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Aquel que tenía llegó a trabajar por otra vez tener. Y aquel que no tenía, que tenía hambre, llegó el momento en que llegó a dejar de tener hambre. ¿Sí? Aquel que no tenía para comer, llegó el momento en que Dios le quitó eso también, porque es voluntad de Dios. El que tiene por voluntad de Dios. Y el que tiene también, si Dios permite que le sea quitado, así pasará. Dice, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Sí?
A Dios le place dar hijos a la estéril de repente. ¿Sí? El 6, Jehová mata y Él da vida. No podemos decir que alguien murió porque se le pasó a Dios. O que si alguien o algo nace porque el hombre le dio vida. No, nada nace y nada muere si no es la voluntad de Dios. Él mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él, dice la palabra, temed a aquel que puede destruir tu alma y echarla al infierno. Él es el que decide. Él tiene la última palabra. Jehová empobrece y Él enriquece. Hablando totalmente o generalmente de todo, como Noemí o como Job. ¿Sí? Enriquecidos con las bendiciones de Dios por la familia, no el dinero, como Noemí que tenía todo y después no tuvo nada, como Job que tenía cosas materiales y de repente no tuvo nada. ¿Sí? Él enriquece y Él empobrece. Es su voluntad. Si tienes algo hoy, es porque Dios te lo dio. Y si mañana lo perdiste, Dios te lo quitó. ¿Sí? Él abate y enaltece. Puedes sentirte enaltecido por tener algo, por lograr algo. Y si a Él le place abatir a causa de eso. ¿Cómo es eso? Imagínense que alguien logró una carrera universitaria y tiene ya pues mucho orgullo porque ha terminado sus estudios, porque logró alguna, no sé, una licenciatura, qué sé yo. Pero piensa que es por él. Y si a Dios le place no darle trabajo, se va a abatir. Y todo es voluntad de Dios. ¿Sí? Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Algo así como, ¿se acuerdan que dicen que en la vida es una rueda de la fortuna, que a veces estás arriba y a veces estás abajo? No. Si lo llegamos a estar, es voluntad de Dios, que a veces puedes exaltarte, Él te va a bajar. ¿Sí? Y si has estado hasta abajo, como dice en el muladar, si le place a Dios exaltarte, amén. Pero fue voluntad de Dios. No es que a fuerza tengas que hacerlo. ¿Sí? Para hacerle sentarse con príncipes y le darle un sitio de honor, habla del menesteroso. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte de su propia fuerza. Entonces nadie puede decir que logró algo, que tiene algo, que es alguien por sus propias fuerzas. Todo lo que llegaron a tener es voluntad de Dios. Y si no lo tuvieron o no lo tienen, también fue voluntad de Dios. Él es el que lo da. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Profecía. Eso era profecía. Amén. Pero todo es voluntad de Dios. Él es soberano. Él es soberano y nada pasa, nada absolutamente pasa que Él no lo haya permitido. Nada. Él permite todo. Se hace lo que Él quiere. Él es soberano. Eso significa soberano. Job 1:12. Gloria al Señor. Job 1:12. Gloria al Señor. Hablando de la historia de Job, pero no hablaremos de Job. Esa historia que todos se la saben. Job 1:12 dice:
Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Sí? Todo lo que pudiese hacer el enemigo, Satán, todo es porque Dios lo permitió. Y lo que no daña es porque Dios lo permitió. Él restringe o autoriza al enemigo. Él le dice, él restringe al enemigo diciéndole, esto no lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Y él autoriza también, esto lo puedes hacer, te lo permito. Entonces se sale de la presencia, como en ese momento, Satán, de la presencia de Jehová, y va y hace lo que se le permitió. ¿Sí? Entonces entendemos que también todos los ataques que llegamos a tener del enemigo de nuestras almas, esas luchas, esas pruebas, Dios las permitió y las consecuencias también Dios las permitió. Y las personas que están en las manos del enemigo, ¿sí? En las garras del enemigo, es porque Dios lo autorizó. Es su creación o a sus hijos, pero no pasa nada que se le haya ido de las manos a Dios. No pasa nada que Dios no sepa. Si algo nos llegó a pasar, no salió como el plan estaba previsto, es voluntad de Dios. Sí, las consecuencias las viviremos, clamaremos misericordia a Dios. Eso nos compete, el orar y pedir perdón. Que Él intervenga, sí, interviene siempre, pero tenemos que tener una relación constante. Pero lo que pasa, todo lo que pasa, Él lo permitió. No se le fue nada de las manos. No perdió el control. ¿Sí? Éxodo 10, 20. Ahí vamos a leer para entender esta parte dos versos, dos citas juntas. Éxodo capítulo 10, verso 20. Éxodo 10, 20. Amén, gloria al Señor. Amén. Éxodo 10, 20 dice la palabra del Señor. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Amén. Dice en esta parte que fue Jehová quien endurecía el corazón de Faraón para llevar a cabo su voluntad, su plan. Había de recibir Egipto su consecuencia. Había de manifestarse gloriosamente Dios sobre Egipto. Y para llevar a cabo su plan, endureció el corazón. Él es quien endurece los corazones. Él, para glorificarse. Ahora vamos a ver junto a esta cita Proverbios 21:1. Proverbios 21:1. Amén. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas
Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Así como que una vez endureció el corazón de un rey llamado, bueno, el título de ese rey era Faraón, no es que se llamara Faraón, sino que el título allá era Faraón, era como un rey. Así como Dios endurece el corazón, también dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina. ¿Sí? Hace quebrantar o inclinar el corazón del rey a la voluntad de Jehová. ¿Sí? Él endurece y también inclina los corazones. Es todo lo que podamos llegar a pensar. Es que este es un pensamiento con los cuales muchos se han justificado. Hablo de libre albedrío. Muchos se llegan a cuestionar preguntándose, entonces, si Dios ya sabe que voy a pecar, ¿para qué me lo permite? ¿Sí? Si ya sabe Dios que voy a pecar, entonces no soy libre. Está haciendo Dios que yo lleve a cabo su plan y por eso peco. Error. Él no puede llevar a cabo un plan que vaya contra su perfección o santidad. Nosotros somos llamados a la santidad, ¿sí? Cuando estamos ejecutando la voluntad de Dios en nuestra vida, no haremos cosas malas, pero porque estamos alimentándonos de Dios. Y no nos va a ir mal, porque en su perfección y santidad no permitirá mal, es su palabra la que dice que no permitirá mal a aquel que le busca. Pero si estamos llenándonos de otras cosas, vamos a pecar. Y Él lo permitió porque es la voluntad de Él, de que nuestro corazón se desvió y pasará lo que nosotros buscamos. ¿Sí? Si estamos siendo llenados por Dios, se va a ver. ¿Sí? Pero ¿cómo? Aún estamos en la carne. Por eso les comentaba la otra vez, hermanos, si ven algo mal en mí, sí soy yo. Estoy siendo yo. Pero si ven algo bien o algo bueno que puedan ver en mí, no soy yo. Es el reflejo de Dios en mi vida. Todo lo bueno que pudiésemos llegar a hacer de repente es Dios obrando y permitiendo que se vea su gloria. Pero si hacemos algo malo, estamos siendo nosotros. Pero todo es la voluntad de Dios. Pero no tendremos excusa delante de Dios. No tendremos excusa delante de Dios como intentar sobornarlo y decirle, pero si tú sabías que iba a pecar, ¿tú conocías eso? No, porque por eso nos da oportunidad una y otra vez y todos los días tenemos la oportunidad de rogarle que intervenga, que me tome de la mano, que me guíe para que Dios se mueva a misericordia y nos rescate y nos ayude. ¿Sí? Y eso está en la voluntad de cada uno. No podemos decir, ay, si yo pequé porque tú lo permitiste. ¿Por qué no rogaste? Que no te lo permitiera. Por eso dice en la oración ejemplo, no nos permitas caer en tentación. No nos lo permitas. Dios respeta, sí, pero se confunde con su omnisciencia. No es que Él ya lo permitió para su voluntad, sí, es que Él ya sabía que ibas a decidir. Es parte de su omnisciencia. Pero tenemos oportunidad todos los días de rogarle a Dios misericordia, que no nos permita caer. No tendremos excusa delante de Dios diciendo que esa era tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es movido a misericordia. Y Él sana
Él salva a quien quiere. Es un Dios que es movido a misericordia, viendo la obediencia, viendo el corazón que Él mismo quebranta. Sí, Él mismo quebranta. ¿Por qué? Porque esos corazones, incluso los duros, hay corazones que fueron duros. Hay gente que fue incluso sin conocimiento de Dios, fue a hacer su voluntad, fue para hacer su voluntad. El rey Nabucodonosor, el hombre en esos tiempos con más poder en la tierra, humanamente hablando. ¿Sí? Fue humillado y después, ¿qué? Exaltó al Todopoderoso. ¿Sí? Reconoció. Entonces, no hay oportunidad para excusarse en el libre albedrío que dicen que no es porque es voluntad de Dios. Sí, pero tenemos esa libertad de rogarle a Dios que cambie eso. Por eso también vamos a leer Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. Amén, gloria al Señor. Apocalipsis 3:7 dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Él es. Si quieres cerrar para que no se escuche todo eso. Y la ventana, por favor. Amén. Cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. ¿Sí? De Él es el cerrar y el abrir. Si Él nos da otra oportunidad, es Él. Él deja abierto siempre la puerta para que entremos a su presencia. ¿Sí? Si queremos buscarle, Él ahí está. Pero cuando Él se quiere alejar, se va a alejar. ¿Sí? Siempre va a ser su voluntad. 1 Corintios 2:7. Primera Corintios 2:7. Amén. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Él revela y Él oculta. La Escritura, estas palabras, quizá en otra lengua, quizá, pero los misterios han estado ahí guardados y siguen estando ahí. Este libro está lleno de misterios. Este libro, para estos tiempos, guardó revelaciones. Ahora está llegando sabiduría oculta en este libro, pero que antes no la podían entender. Se hablaba en parábolas. Se hablaba en parábolas y no las entendían. Creo que se escucha mucho eco. Escucho mucho eco. No las entendían. ¿Sí? Incluso los apóstoles le decían al Señor Jesucristo, explícanos la parábola del sembrador. Amén. Ahorita, ¿por qué si lo podemos entender? Dios empieza a dar el entendimiento. O sea que Él oculta los misterios a quien quiere y los revela a quien quiere. Podemos entender estas cosas
porque Dios lo permitió. Y hay otras grandes congregaciones que no entienden porque Dios no lo quiere. ¿Sí? Hay otras religiones porque no son llevadas al conocimiento de la verdad. No sé, la desobediencia, o no lo sé, pero han buscado otros caminos. ¿Sí? Ageo, capítulo 1, versos 10 y 11. Ageo, capítulo 1. Versos 10 y 11. Dice, capítulo 1, Ageo 1, versos 10 y 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Sí? Todo lo que la tierra produce es voluntad de Dios. Y si el Señor quita la lluvia para que no produzca la tierra, es voluntad de Dios. Todo cuanto podamos consumir, comer, es porque Dios ha dado esa bendición. Y si el Señor le place reducir o quitar la bendición, es voluntad de Él. ¿Sí? Todo lo que produce el campo es voluntad de Dios. Si a Él le place detener las lluvias, la tierra no dará frutos, pero es voluntad de Dios. ¿Sí? Aunque el hombre la trabaje, si no es voluntad de Dios, no habrá nada. ¿Sí? Y no vamos a llevarlo al campo, vamos a hablar en un trabajo normal aquí en la ciudad. ¿Qué pasa? Que a veces hay personas que trabajan y trabajan y trabajan todo el tiempo y no ven el fruto de su trabajo. Si vemos un verso antes de esto, dice el 9, buscáis mucho y halláis poco. Dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. O sea, si tú guardas, llega algo y se te va. Sí, dice, si encierras en casa, yo lo disiparé en un soplo. Por mucho que quieras trabajar y tú lo quieres guardar, no, aquí lo tengo, pasa algo y se va. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Porque no le buscamos. No le buscamos. Dice que la casa de Jehová está desierta. Cada uno estaba en su propia casa. Por eso, aunque encierren en sus casas, aunque encerremos en la casa, si Él quiere que se vaya en un soplo, se va a ir. ¿Sí? Él da y Él quita. Isaías 45, del 5 al 8. Isaías 45, del 5 al 8. Creo que ya leímos esa parte. Sí, hermanos, perdón, esa no vamos a, perdón, la volví a poner ahí. ¿Tienes una pluma para que los marque? Gracias. Esa parte la vamos a omitir, hermano. Vamos a leer Daniel 2:21. Gracias. Daniel 2:21. Amén, gloria al Señor. Daniel 2:21 y 22. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor.
Él muda los tiempos y las edades. ¿Quién? Él. Todos los cambios que hay, Él tiene el control. Todo lo que pasa a través de la historia, Él tiene el control. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Entonces no hay democracia. Es una mentira. Hermano, corre a votar, haz lo que te toca. Yo voté por la Claudia Sheinbaum, por eso ganó. No es cierto. Es voluntad de Dios. Él es el que pone y quita reyes. Él decide, aun sea un gobernador que hace lo malo, corrupto, es voluntad de Dios. Cada nación tiene al presidente que merece, porque es voluntad de Dios. Él pone y quita reyes y Él muda los tiempos y las edades, dice, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Por qué? ¿Por qué hablando de grandes congregaciones no tienen revelados estos misterios? Porque quizá en su corazón sea llenar el lugar, estadios, lugares grandes, llenarse de gente. Y no hay verdad. Los motivan. No les hablan de que Jesús dice, arrepiéntanse y conviértanse. No hablen del infierno, no se vayan a espantar e irse. No. Por eso Dios revela los misterios a quien Él quiere. Dice que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Sí? Dice su palabra que lo mismo le son las tinieblas que la luz. Él gobierna incluso las tinieblas. Los demonios le temen, huyen a su presencia. ¿Sí? Salmos 103. ¿Por qué vimos varias cosas? Porque tenemos que darnos cuenta que es en todo cuanto hay, hablamos de reyes, de países, de personas, de todas creencias, de dioses, que todo se somete a su voluntad, todo. Salmo 103, 20 y 21. Sí. ¿Han escuchado que dicen que tenemos un angelito de la guarda y va donde nosotros queremos? ¿Se han escuchado eso? Pues no hacen. No tenemos un ángel propio que haga lo que nosotros decimos y no nos cuidó bien. No es cierto. Aquí dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ejecutan los ángeles la palabra de Dios. ¿Sí? Que son consiervos con nosotros, sí, pero no van a ser voluntad de hombre, sino voluntad de Dios, lo que Dios permita. Ellos ejecutan la palabra de Dios. Los mismos ángeles ejecutan la palabra de Dios, no hacen lo que ellos quieren. Los que se rebelaron tienen su juicio y su consecuencia. ¿Sí? Los que dejaron su lugar también. ¿Sí? Todo. Ya leímos, la tierra produce por voluntad. Los frutos por voluntad de Dios. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Los hombres, todo lo que hacen es voluntad de Dios. Lo que llegan, bendiciones, enaltecimientos, tristezas, muerte, todo es voluntad de Dios. Enfermedades, reyes, todo lo que hay en la creación ejecuta su voluntad. ¿Sí? Por eso es que cuando algo pasa en nuestras vidas, espérate,
Hay un plan para nosotros. Y no precisamente para que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Hay un ejemplo, vamos a hacer nada más un ejemplo porque ya... Génesis 45:5. Génesis 45:5. Amén. Les voy a dar para entrar en contexto. Aquí José tenía 12 hermanos. Sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes. Los mercaderes lo vendieron como esclavo, ¿sí?, al general de Faraón. Fue encarcelado por unas mentiras. Fue sacado por interpretar un sueño y fue puesto en un lugar de poder. Después del Faraón era José. Y aquí llegan sus hermanos con él, que dice Génesis 45:5, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Imagínense que José maldijera a sus hermanos porque me vendieron. Ay, ¿por qué me vendieron? Son malos mis hermanos. ¿Cuántas cosas vivió este hombre? Después llega a un trabajo donde le dan como que el cargo de la casa. ¿Sí? Una mujer quiere abusar de él. Él corre, la mujer lo acusa de que quiso hacerle daño y lo encarcelan. Y todo esto le pasaba siendo inocente, humanamente hablando. Pero no se quejaba. Un día fue sacado para otro plan de Dios. Después de ahí resultó el plan de Dios. ¿Sí? No miró todo eso, todo era voluntad de Dios para que llegase al lugar que fue puesto. Por eso le dijo José a sus hermanos: a ver, no se entristezcan. ¿Ustedes hicieron un mal? Sí. Sí, se hicieron mal, pero no les pese por haberme vendido. Si no me hubieran vendido, no estaría en este lugar. Casi les dice gracias porque me vendieron. ¿Sí? Y a veces tenemos que aceptar la voluntad de Dios así, porque nos pasan cosas. Por experiencia propia les digo, a veces nos pasan cosas que en el momento estamos enojados. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasa conmigo esto? Y queremos cuestionar a Dios. Y no estamos viendo el plan de Dios, no lo conocemos. Pero cuando buscamos su voluntad, el plan es para bien. Dice su palabra que a sus hijos todo les ayuda a bien. ¿Sí? Entonces, todas las decisiones de Dios no se sujetan a los hombres. Uno puede querer algo y planearlo. Incluso decirle: Señor, así quiero. Pero si Él es el que hace lo que quiere, Él es el soberano, sus decisiones no se